Mire, entonces, aquí uno dice, el teorema dice que no puede existir un punto de equilibrio estable en presencia de fuerzas que son puramente electrostáticas. ¿Por qué? Si existiera un punto aquí, ese, y ese punto fuera de equilibrio estable, eso significa que aquí no hay carga, pero yo puedo colocar una carga de prueba para chequear que efectivamente este punto no existe. Supongamos coloco una carga de prueba positiva, ¿ya? Coloquemos una carga de prueba positiva. Carga para chequear nomás cuál es la distribución de campo eléctrico. Aquí hay campo eléctrico creado por todas estas ahí. Carga de prueba. Entonces, si yo colocara una carga de prueba aquí, el campo eléctrico total y fuera un punto de equilibrio, el campo eléctrico tendría que ser cero, porque no puede haber fuerza sobre la carga para que sea punto de equilibrio. Eso es lo primero. Ya. Supongamos que eso está chequeado. Ahora quiero saber si es estable y en consecuencia voy a desplazar esta carga a este punto vecino. Ahí. Si es estable, tiene que haber una fuerza que lleve a esta carga de vuelta. ¿Entiendes? Porque estable significa esto. Si la perturbo, va a volver. Y si muevo esta carga para acá, también tiene que volver. Eso significa que es el equilibrio estable. Y si la muevo para acá, también tiene que volver. Si la muevo para acá, también. Y eso, así que eso significa que la carga de prueba es positiva. Significa que el campo eléctrico, cuando no tengo esta carga, porque es creado por todas estas otras, tiene esta dirección. Así tendría que ser el campo eléctrico para que este punto fuera de equilibrio estable. Pero eso no puede ser, porque si esta es la distribución de campo, aquí no hay carga. La carga de prueba la coloqué ahí para chequear la dirección del campo. Entonces, yo puedo utilizar el teorema de Gauss, ¿ya? ¿Ya? Y hacer la integral de el punto de S. Y eso sería distinto de cero porque todos los vectores campo eléctrico apuntan hacia adentro y esta integral sería negativa. ¿Ya? Menor que cero. ¿Ya? Pero esto está en contradicción con la ley de Gauss, en el sentido de que la integral de superficie tiene que dar la carga total encerrada. Pero no hay. En consecuencia, esto es una contradicción. No puede, la distribución de campo eléctrico no puede ser así. Y si no es así, quiere decir que el punto no es de equilibrio estable, porque va. ¿Cómo? Profesor, alguien olvidó apagar el micrófono. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces les decía que la contradicción está en que si la distribución de campo eléctrico es así, y esa es una exigencia para que esto sea de equilibrio estable, se llega a la contradicción que ocupa la ley de Gauss y la integral sobre esta superficie es distinta de cero, en efecto es negativa. Pero aquí no hay carga, porque he dicho desde el comienzo que en esa zona no hay carga. ¿Ya? En consecuencia, quiere decir que en alguna zona de aquí, en alguna parte, el campo eléctrico tiene que apuntar al revés para que esta integral de cero. Y eso quiere decir entonces que el punto no es de equilibrio estable porque por este lado, si moviera la carga, no volvería al punto. No podría ser de equilibrio estable. ¿Ya?
Y eso prueba el teorema, no puede, ¿ya? En zonas libres de carga eléctrica, no puede haber un punto de equilibrio estable si las fuerzas que están actuando sobre la partícula son puramente de índole electrostática. ¿Ya? Ese es el teorema de Earnshaw. Preguntas. ¿Está claro o no? ¿Está claro el argumento? Lo que entendí es que un punto de equilibrio estable es como que si hay una carga ahí y esta carga se mueve, esta carga automáticamente vuelve a ese punto. ¿Eso? Exacto, porque es como lo mismo que en mecánica. Ustedes tienen un punto de equilibrio estable, tiene que ser así. Tiene que ser en términos de energía potencial. Si ustedes lo mueven hacia acá, hay una fuerza restitutiva hacia acá. Si lo mueven hacia acá. O sea, en la vecindad de un punto de equilibrio estable, el objeto tiene que oscilar necesariamente. Eso es equilibrio estable. En cualquier dirección que ustedes lo desplacen, tiene que pequeñas oscilaciones, ¿ya? Pero acá no, ¿ya? Habría, para satisfacer el teorema de Gauss, necesariamente en alguna parte de esta superficie, el campo eléctrico tiene que apuntar para afuera. Y si entonces yo muevo la partícula hacia allá, se va a escapar, no va a volver, no va a oscilar. ¿Eh? Eso es lo que es la manera, yo diría, más clara de probar el teorema. Desde el punto de vista matemático, yo lo puedo probar de 8 maneras, pero es más críptico, que es así. Debido a que se cumple esta ecuación, que la segunda derivada del potencial, coloquémoslo con respecto a coordenadas cartesianas, más la segunda derivada del potencial con respecto a I, más la segunda derivada del potencial con respecto a Z, es igual a menos ρ sobre epsilon 0, pero si ρ igual a 0 en la zona, ¿ya? Entonces tengo lo que se llama la ecuación de Laplace, que es de 2b a dx2 más de 2b a dy2 más de 2b a dz2 igual a 0. ¿Ya? Para que haya un punto de equilibrio estable, el potencial tiene que tener un valor mínimo con respecto a las 3 coordenadas. O sea, si yo grafico potencial versus X manteniendo Y y Z fijo, esto tiene que ser así. Si lo grafico en función de aquí, Y y Z constante. Etcétera. Si lo hago con respecto a Y manteniendo X e Y constante, el potencial también tiene que tener un mínimo. ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? En el punto en cuestión. Eso significa que las derivadas en esa zona tienen que ser positivas. ¿De acuerdo? Ustedes no han trabajado en una dimensión. Para que la función tenga un mínimo, la segunda derivada tiene que tener un valor positivo. ¿Ya? O sea, exigiría que esto fuera positivo, positivo, positivo. Esto sería un número positivo, pero tiene que ser. Pero la ecuación de electromagnetismo dice que tiene que ser 0, obligatoriamente. ¿Ya? Y eso entonces no puede ser que esto sea positivo, positivo, positivo. ¿Ya? Alguno tiene que ser negativo. Y en consecuencia no puede haber un mínimo. ¿Ya? Esto es lo que podría haber una situación así como esta
forma de la montura de un caballo. Para un lado tiene un mínimo, pero para otro lado tiene un máximo. ¿Ya? Pero no puede tener en todas las direcciones un mínimo. No se puede. Eso es desde el punto de vista netamente, digamos, utilizando las ecuaciones. Y eso de allá, utilizando un argumento más con los dedos, más, un poco más físico, más matemático. ¿Ya? Entonces, si hubiera un mínimo en 3D, las tres dimensiones de una función entonces el lado izquierdo sería positivo y no podría satisfacerse la ecuación de Laplace, y entonces estaríamos, el potencial no estaría no satisfaría las ecuaciones de electromagnetismo. Ya, esas son las dos maneras de demostrar el teorema de Earnshaw. ¿Ya? Así que está de más que uno empiece a buscar puntos de equilibrio estables cuando las fuerzas son puramente electrostáticas y el punto que ustedes están estudiando, si es de equilibrio estable o no, no existe, no puede existir. ¿Ya? Pero pueden existir zonas, pero son casos muy particulares, donde haya equilibrio estable y todas las fuerzas son puramente electrostáticas, pero las situaciones como esta. Vamos a suponer algo que realmente no es. Ya les voy a decir por qué. Profesor, una pregunta. ¿Qué Sí. sale si hubiera un mínimo en 3? Si hubiera un mínimo en 3 dimensiones, digo. ¿Ya? Si este potencial de B y Z tendría que ser un mínimo en la dirección X. También tendría que ser, ahora graficando este potencial en la dirección Y, tendría que también tener un mínimo, y el potencial de la dirección Z también tendría que tener un mínimo. ¿Ya? En un Z0, este sería un Y0 y este un X0. O sea, el punto de equilibrio es X0 y 0, Z0. Entonces, aquí, la segunda derivada, como estoy manteniendo esto tendría que ser positivo. Esto tendría que ser positivo y esto tendría que ser positivo. Esto me dice que esto es un mínimo. La primera derivada igual a 0 puede ser máximo o mínimo, pero que la segunda derivada sea positiva, ¿ya? Y aquí estoy manteniendo en esta derivada y z constante, aquí estoy manteniendo x y z constante, y aquí estoy manteniendo x y constante. O sea, estas tres derivadas tienen que ser positivas. Y si las tres son positivas, este lado es positivo, y entonces estamos en desacuerdo con las ecuaciones de electromagnetismo. En consecuencia, esta tiene que ser 0, esta tiene que ser 0, esta tiene que ser 0, y eso significa que esto no puede ser de equilibrio estable. ¿Ya? O podría ser que esta fuera positiva, esta negativa y esta negativa. ¿Ya? Y entonces tengo lo que llamo un punto de montura, donde para un lado la partícula se va a escapar. ¿Ya? ¿Ya? Así que no puede ser de equilibrio, no puede haber un punto de equilibrio estable, porque alguna de esas no va a cumplir con esto.
Si las tres son positivas, es imposible satisfacer eso. Así que o las tres son 0, o la suma de las tres son 0. O sea, hay una que tiene que ser negativa. ¿Ya? Y entonces, eso significa que hay una dirección donde no va a haber mínimo. ¿Ya? Va a ser una cosa como esta. Y hacia allá va a ser así. ¿Ya? Ya. Preguntas sobre eso. Entonces no va a tener sentido que ustedes empiecen a buscar un punto de equilibrio estable cuando las fuerzas son puramente electrostáticas y en la zona donde está el punto no hay carga. La situación que les iba a plantear es esta, pero esto tiene un carácter más académico, ¿no? Miren, si ustedes tuvieran una densidad de carga ρ0, ¿ya? Aquí el interior, al interior de esta esfera de radio A, el campo eléctrico ustedes saben que es radial. ¿Ya? Si el campo eléctrico aquí va a apuntar hacia allá, suponiendo un ρ0 mayor que 0. Aquí va a apuntar hacia allá, aquí va a apuntar hacia allá. Aquí se da esta situación, pero aquí hay carga, hay densidad de carga. Entonces aquí no hay problema. Esta situación se puede dar, pero yo estoy hablando de una situación donde aquí no hay carga. ¿Ya? Aquí sí voy a estar parado justo sobre la densidad de carga. Entonces, ahí sí se puede. Pero el teorema de Earnshaw se refiere a una zona libre de carga. ¿Ya? Bien. Si no hay preguntas sobre eso, voy a pasar a lo siguiente. ¿Bien? Me voy a referir a esta ecuación de Poisson, o en caso particular, ecuación de Laplace. Bien. Este es un teorema importante también, que se llama teorema de unicidad. Esa es una derivada parcial. Lo que se requiere es, primero, encontrar una función b de r tal que, si aplico este operador sobre esa función, me va a dar correctamente la densidad de carga que existe, por ejemplo, ahí, ya, dividido por epsilon 0. ¿Ya? Si la aplico acá, me va a dar el valor de la densidad de carga ahí. El teorema de unicidad, ya sea para esta o para esta, dadas las condiciones de borde. ¿Ya? Entonces, esta ecuación tiene una única solución. Y eso nos va a permitir a nosotros, en muchos casos, encontrar la solución al problema reemplazando
el problema original por otro problema que nosotros sabemos manejar, pero que satisface las mismas condiciones de borde. Y eso lo voy a hacer yo, que se llama método de imagen. Yo no me voy a dedicar mucho a encontrarle la solución de esta ecuación en una determinada geometría, excepto en casos muy fáciles. ¿Ya? Ya, entonces lo primero, lo que quiero hacer es, efectivamente, y eso se puede hacer sin demasiado trabajo, es demostrarles que la solución de la ecuación de Poisson, en general, esta es la más general, de un caso particular, es única. Ya, ¿me siguen? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿O qué es lo que pretendo hacer? Alguien que conteste. ¿Va a haber que sea única esa D o no? Sí, quiero... Ya, entonces yo lo que voy a suponer es que existen dos soluciones. Y voy a demostrar que esas dos soluciones necesariamente tienen que ser idénticas. ¿Ya? Eso demuestra que la solución es única. ¿Ya? Miren. Entonces, supongo supongamos dos soluciones. B1 y B2. Tales que esta solución es menos rho sobre epsilon 0 y esta otra también es menos rho sobre epsilon 0 y satisfacen las mismas condiciones de borde. ¿Esto qué quiere decir? Voy a colocarlo en un caso que me es más simple de probar, pero esto es más general que esto todavía. Supongo que esto es un conductor. Y esto lo tengo colocado a un potencial B1. Eso significa que esto es B1 y este está a tierra. Diferencia de potencial con respecto a tierra, B1. Esto es una forma de poner. Este lo voy a colocar a un potencial B2. También con respecto a tierra. Este es un potencial B sub I. Con respecto a tierra. Aquí hay un problema de... Ya, voy a colocar aquí así. Esto es... este lo voy a colocar un potencial phi sub 1, porque este es un número. Porque esto es un conductor, así que no puede ser 3 volts. Esto es una función de R, pero estos son números. Esto está un potencial phi 2, esto está un potencial phi 3 o phi sub i. Números, ¿ya? Son valores fijos. ¿Ya? Entonces, y yo quiero resolver el problema acá. Las densidades de carga están entre medio. Aquí quiero el potencial. Entonces, si este es solución, quiere decir que en todas partes de aquí me va a dar este operador aplicado sobre B sub 1, me va a dar esto. Y cuando evalúe este B sub 1 sobre este conductor, va a ser phi 1. ¿Ya? B sub 1 evaluado sobre el conductor 1, me va a dar phi sub 1. Y B sub 2 sobre el conductor 1 también me va a dar phi sub 1, porque es la misma condición de borde. Y eso para
todos los conductores. Y la última condición de borde que le voy a poner es que voy a resolver en todo el espacio. Voy a colocar una esfera de radio infinito que envuelve todo esto, y aquí el potencial, ya, B1 y B2 son ambos cero. ¿Ya? Aquí van en Φ1, aquí van en Φ2, aquí van y aquí van en 0. ¿Ya? O sea, yo voy a resolver en todo el espacio el potencial con estas condiciones de borde colocadas sobre los conductores. Este tipo de condición de borde que le estoy poniendo es para ser específico. Hay más diferentes condiciones de borde y para todas ellas se puede probar lo mismo. Yo voy a probarlo en este caso particular. Mire, yo quiero demostrar que estas dos soluciones son idénticas. Y para ello fabrico la solución diferencia. Si son distintas, phi, o psi, esto va a ser b sub 1 menos b sub 2. Esto es una definición. Y voy a demostrar que este es 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren. Me va a aparecer raro a usted, voy a fabricar la solución phi grad phi. Ya. Esa es la solución. Bueno, porque me dio la gana hacer eso. Y voy a calcular la divergencia de este objeto. Esto se le ocurrió a un señor Green, que lo hizo así. Entonces, este señor dijo, mire, voy a hacer una integral de volumen de esto. Sobre todo el espacio. Es decir, sobre todo el espacio entre los conductores. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Aquí no tiene ningún sentido que yo haga nada, porque si esto tiene el potencial phi sub 1, todo el interior tiene el potencial phi sub 1 porque es un sólido completo, un conductor. Ya fui 2. Así que en entre medio donde me interesa. Pero si ustedes hacen eso, esto de aquí se puede reescribir así. Esta divergencia de este objeto, esto es simplemente álgebra de vectores, de operadores. Esto es el laplaciano de phi integrado sobre el volumen, más, me falta ahí algo. Phi por el laplaciano de phi, ese operador fue aplicado ahí, más esto es una identidad, que esto es igual a eso más eso. ¿Ya? Eso es una identidad. ¿Ya? ¿Qué se puede probar directamente, digamos? O sea, esto es general. Y ahora, pero resulta que el laplaciano de psi es igual a 0, porque es el laplaciano de B1 menos el laplaciano de B2. Y como ambos son iguales a ρ sobre epsilon 0 y están restados, esto necesariamente es 0. ¿Eh? Así que esto de aquí es nulo, directamente. ¿Eh? Y ya, si me siguen hasta ahí, yo voy a la otra parte. Díganme, ¿me siguen o no? ¿Hay dudas?
¿Me escuchan? Y se le escucha, profe. Ya, ahora dígame, ¿me entienden lo que estoy tratando de hacer? Más o menos. Pero traten de decirme, de ubicarme donde no entienden. Este es un procedimiento para llegar a esta demostración que en principio no tiene lógica. ¿Por qué se me ocurrió? Bueno, hasta aquí ustedes pueden entender de que, bueno, yo lo que quiero probar es que estas dos son iguales, en consecuencia puedo fabricar esta función intermedia, que es la diferencia. Si yo llego a probar que este psi es nulo, he probado que estas dos son iguales. Pero ahora, ¿por qué hice esto? No, a alguien se le ocurrió, ¿ya? Una manera de probar esto y fue por esta vía, ¿ya? Eso es lo que hizo, ¿ya? Así que, bueno, ahí el mérito es de quien lo hizo la primera vez. Yo estoy simplemente repitiendo una manera de demostrarlo. Eso no significa tampoco que no haya otra forma de probar. Pero, ya. Bien, a continuación, ya, dado que, bueno, esto es lo que estaba diciendo yo aquí, este operador laplaciano aplicado sobre phi, esto es el operador laplaciano aplicado sobre el primero, menos, Está tapando la pizarra. ¿ya? Y esto entonces va a ser 0. ¿Ya? Ahora, a lo que he llegado es que esa integral sobre todo el espacio, es divergencia de phi grad phi de b igual a módulo cuadrado de este vector, este punto sí mismo de b. ¿Ya? Ahora yo voy a probarles que esto es 0. Esta integral es 0. ¿Y cómo se prueba eso? Aquí se ocupa el teorema vectorial de Gauss, que me permite transformar esta divergencia en una integral de superficie que rodea a este volumen de phi grad phi de punto de S. El que tiene carácter vectorial es S. Y esto igual a módulo, la integral del módulo cuadrado de esto de B. Ahora, pero esto de aquí, fíjense, la superficie que rodea al volumen. Bueno, ¿cuál es el volumen? Es esto. Voy a borrar esto para hacer el dibujo. Miren. Aquí está el conductor número 1. Aquí el conductor número 2. Ya. El 3. Ya. Sobre este conductor, B sub 1 sobre el conductor 1 es igual a B sub 2 sobre el conductor 1, porque ambos tienen que satisfacer la misma condición de borde. ¿Ya? Así que esto significa que phi sobre el conductor 1 necesariamente es 0. Phi, acuérdense que es la diferencia en Chase. Pero sobre este conductor, este toma el valor phi sub 1 y este también toma el mismo valor. Así que sobre este conductor, la función psi necesariamente es, coloquemos sobre el conductor 1. Necesariamente es. Asimismo, la función psi sobre el conductor 2 también tiene que ser 0, etc. Ahora, esa integral de superficie es sobre
esta superficie sobre esta superficie, que es la superficie que limita a este volumen, sobre la superficie de los conductores y finalmente sobre la superficie que está ubicada a una distancia infinita. Sobre cada uno de estos, la integral de superficie es 0, porque este es 0. Esto es integral de superficie, o sea, aquí estoy evaluando la función psi sobre el conductor 1 más el gradiente de psi sobre el conductor 1 multiplicado por ds e integrado sobre el conductor 1. Pero esta parte de aquí es 0. ¿Ya? Y sobre el conductor 2 también es 0. Sobre el conductor 3 también es 0. ¿Qué es lo que queda? Aquí queda solamente la integral sobre esta superficie. La integral sobre la superficie psi grad phi punto ds igual dB. Aunque, bueno, el potencial también ahí va a ser el mismo, ¿ya? No hay ninguna otra posibilidad, ¿ya? Potencial en la esfera de radio infinito, ¿ya? Esta diferencia de potencial va a ser la misma porque los dos tienen que tener el mismo potencial. Así que en todas estas superficies también esto también se cancela. Resultado es que esto tiene que ser 0. Pero esto es una integral que se llama positiva definida, porque el integrando es siempre positivo. Es una suma de puros valores positivos. Para que eso de 0, ¿ya? Entonces, necesariamente el gradiente de phi tiene que ser 0. Y eso, entonces, implica que phi tiene que ser igual a una constante. O sea, la función psi podría ser una constante, pero esa constante es 0 también. Porque basta con que yo, esto es válido siempre, basta con que yo evalúe esto sobre el conductor número 1, por ejemplo. Si evalúo sobre el conductor 1, entonces me va a quedar que esto es psi sub 1 menos phi sub 1 del potencial 1 sobre el conductor 1 menos el potencial, la segunda función sobre el conductor 1 que también es el mismo valor y eso es la constante. Y esto es 0. O sea, la constante es 0 y eso demuestra entonces que psi es 0 siempre y eso entonces implica que b sub 1 igual b sub 2. ¿Ah? Y eso demuestra que la solución es única. ¿Ya? Ahora, puede uno, en esta etapa uno no se impresiona mucho con que sea única. Pero yo les voy a mostrar de inmediato lo poderoso que puede ser este esquema. ¿Ya? ¿Ya? Que sea única significa que yo tengo derecho a cambiar el problema, pero dejando invariable la ecuación de Laplace o de Poisson, ¿ya? Y manteniendo las condiciones de borde. Pero hay problemas alternativos que tienen las mismas condiciones de borde, satisfacen la misma ecuación de Laplace. Esto es lo que el método que les voy a mostrar aquí se llama método de imagen. Otras veces ustedes pueden adivinar la solución, supongan, y ¿qué es lo que tienen que chequear solamente? Es que esa solución satisfaga la ecuación de Laplace o de Poisson y que satisfaga las condiciones de borde. Si ustedes, la solución que encontraron, ¿ya? O que sospecharon que era, cumple con eso, no tienen que buscar nada más, no tienen que demostrar ninguna otra cosa. Esa es la solución.
Este método funciona en algunos casos, pero son interesantes. Método de imágenes. Usa teorema de unicidad. Ya. El primer problema es carga Q frente a un plano conductor conectado a tierra. Este problema es esto. Ahí está el plano conductor, que lo voy a colocar en el plano XY, y por aquí voy a colocar una carga Q. Y esto va a ser el eje Z. La distancia de aquí a acá, llámenla H. Ya. El punto, lo que quiero es calcular el campo eléctrico en todo el espacio donde Z es positivo, o sea, al lado derecho del plano. B, ¿ya? Función de X, Y, Z para Z mayor que Z. Aquí voy a colocar el origen. ¿Ya? Está conectado a tierra este plano. Ya. Este problema, aquí está la carga. Este problema no es trivial en esta etapa. Porque lo que hay que resolver es que el potencial que ando buscando tiene que ser 0 en todas partes, excepto en Z igual a H y X e Y igual a 0. O sea, ahí. Y esa densidad de carga, ¿ya? Porque esto es la ecuación de Poisson, dice que esta es la densidad de carga dividido por 0. Esa densidad de carga ahí tiende a infinito. ¿Ya? Pero dentro de la zona H también tiene que ser 0 o valer otra cosa. ¿Dentro de H, del espacio H. No, aquí es la densidad de carga es 0. Aquí no hay carga, la única carga que hay es esta. Yeah. ¿Ya? Lo único. Digo que el problema no es trivial porque resulta que, bueno, aquí quiero calcular el potencial y calculamos potencial, calculo el campo eléctrico. Pero resulta que, ¿por qué no es trivial? Porque esta carga eléctrica va a inducir, va a atraer cargas negativas desde tierra y las va a instalar por aquí de alguna manera. Más cargas negativas donde está más cerca del Q y menos cargas a medida que se aleja. Y esta distribución de cargas no la conozco. Entonces yo no puedo calcular el potencial, por ejemplo, en este punto, porque el potencial en ese punto es el potencial de esta carga ahí, más el potencial de cada una de estas que están aquí, que desconozco cómo están distribuidas ahí. ¿Se fijan? Entonces el problema no es fácil. Ahora, desde el punto de vista de la ecuación de Laplace, sí lo puedo resolver porque los bordes de esta zona son una esfera de radio infinito, que está por allá lejos, donde el potencial es 0, ¿ya? Y este plano, que es infinitamente largo, donde el potencial también es 0, ¿ya?
O sea, esta es la condición de borde. Potencial aquí y en R igual a infinito igual a 0. Potencial en Z igual a 0 es 0, y potencial en Z tiende a infinito es también 0. Ya, tengo la condición de borde y busco una solución de esta ecuación, ¿ya? Tal que se anule en todas partes esta segunda, este operador laplaciano aplicado sobre B, y que sea divergente aquí, que se vaya al infinito. Bueno, eso no es tan trivial de hacer, ¿ya? Eso no es trivial. Se puede y se hace, lo puedo hacer a fuerza bruta, o sea, puedo resolver la ecuación diferencial, ¿ya? Ya les voy a hablar de esta densidad de carga que se escribe como una función delta de Dirac, pero para que la conozcan y más tarde podamos ya hablar un lenguaje más simple. Miren, yo voy a cambiar este problema por otro problema que es el mismo, tiene la misma condición de borde, que tenga potencial 0 en Z igual a 0, que tenga potencial 0 aquí, ¿ya? Y que tengo una carga Q aquí, porque esta parte de acá no la puedo cambiar. Aquí tiene que seguir siendo cierto que esto es menos ρ sobre epsilon 0 con el mismo ρ, con este que tengo aquí, que es infinito ahí, 0 en todas partes. O sea, eso no lo cambio. Acá es lo mismo. La misma, aquí también. La condición de borde aquí es B igual a 0 en Z igual a 0 y B igual a 0 en Z tiende a infinito. Entonces voy a inventarme un problema que cumpla exactamente eso. Fíjense. Esta parte ya es la misma, no cambié nada. Pero tengo que mi problema tiene que satisfacer las mismas condiciones de borde. Ya les hago notar que yo lo que quiero resolver es el potencial para Z mayor que 0, o sea, en esta parte. Entonces, esta otra parte no digo nada, no me interesa esta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Invento una carga imagen que está a una distancia h, pero que tiene carga menos q. Este es un problema distinto, ¿ya? En el lado de allá es distinto que este. Pero a mí lo que me interesa es que sean iguales en el lado de acá, ¿ya? Esta carga imagen la coloqué en una zona donde no perturba para nada esto. No cambié la densidad de carga acá. ¿Pero qué me permite esto? Resulta que en este problema imagen, con esta carga me dan potencial 0 aquí. Porque esta es negativa, esta es positiva. Me dan potencial 0 aquí, 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 aquí. Con esto yo reproduzco esta condición de borde. O sea, este problema satisface la misma condición de borde que el problema original del plano conectado a tierra. Y además produce potencial 0 a distancia infinita, porque el potencial de una carga puntual al infinito muere y es 0, y esta es otra carga puntual que también muere. O sea, en Z positivo, ya el potencial es 0. O sea, este problema de aquí, ya con esta carga imagen, esta zona de acá es exactamente igual a esa de allá. ¿Ya? Satisface al lado derecho, yo no he cambiado la densidad de carga, o sea que la ecuación de Laplace es la misma. Las condiciones de borde me las arreglé para satisfacerlas inventando la carga imagen, pero noten, la carga imagen está puesta fuera de la zona que me interesa. No la puedo colocar aquí, porque si la colocara aquí estaría cambiando el problema, estaría cambiando la densidad de carga en la zona.
Entonces, esto es lo que se llama el problema de imagen, ¿ya? Pero el problema de imagen es trivial de resolver, ¿ya? Bueno, si me entienden hasta ahí, eso es lo central. El resto que voy a hacer es, digamos, el álgebra, pero esto es lo esencial. ¿Me entienden el problema? Si tienen dudas o no entienden la gracia del asunto, díganme. ¿Ya? Es importante que capten cuál es la idea. ¿Ya? Esto no siempre se puede hacer. Hay un cierto conjunto de problemas que aceptan o que pueden ser resueltos vía estas cargas de imágenes. Pero en general, este no es un método general. Pregunta. ¿Alguien? Ya. Es que ¿no sería como trampa agregar otra partícula con la carga negativa, como que no cambiaría todo el problema, además de solo las condiciones de potencial cero y eso? No, porque lo que yo sé a ciencia cierta es que el potencial de este problema, ¿ya? Lo que ando buscando, ¿ya? Tiene que satisfacer la ecuación esta de Poisson. Y esa ecuación de Poisson depende de la densidad de carga que exista en esta zona, no de lo que existe acá. ¿Ya? Entonces yo lo que hice fue inventar algo acá. ¿Ya? Y aquí, este problema, si lo resuelvo, en esta parte de acá, me va a dar la carga. Va a aparecer esta carga. Va a aparecer esta carga. ¿Ya? Así que no cambié. Esta zona cumple las mismas condiciones. Y el teorema de unicidad me dice que la solución de este problema, en esta parte de pero como digo, la gracia está en que las cargas de imágenes tienen que estar fuera de la zona. Ahora, que sea posible hacer esto, como les digo, esto es solo posible en cierto grupo de problemas, ya que en general presenta bastante simetría. ¿Ya? Ya. Ahora, lo siguiente es, ¿sí o no? Dice que el potencial de este problema en esta parte es idéntico al de esta. Bueno, yo sé que el potencial aquí está dado por esta carga más esta carga. El potencial de esta carga puntual aquí más el potencial de esta carga puntual ahí. Ese es el potencial que ando buscando. Y esa es la solución del problema. ¿Ya? Ese potencial va a satisfacer esta ecuación. ¿Ya? Y corresponde a este problema que estoy resolviendo. Entonces, hacer esto es bien simple. ¿Ya? O sea, el camino a seguir a continuación para sacarle brillo al problema es, bueno, uno calcula el potencial, que es de dos cargas puntuales, calcula el campo eléctrico aquí, y después evalúa el campo eléctrico en la superficie del conductor, ¿ya? Y sabe que el campo eléctrico, la componente normal del campo eléctrico en la superficie del conductor, que no existe otra que no sea normal, es igual a la densidad de carga dividido por 0. O sea, con eso obtengo la densidad de cargas, ¿ya? Sobre este plano. Una vez que tengo el potencial, calculo el campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el mismo en este problema que en este. Así que evalúo ese campo eléctrico aquí, ¿ya? Y digo que eso es sigma sobre epsilon 0.
y de ahí saco la densidad de carga sobre el plano. ¿Ya? Una vez que tengo la densidad de carga sobre el plano, puedo integrar sobre todo el plano y ver cuál es la cantidad total de carga que esta indujo aquí. Y va a resultar que es exactamente menos. Eso es lo que voy a hacer a continuación, para que ustedes vean explícitamente cómo se hace. ¿Ya? Pero, como digo, este es un problema digamos, que ocupa el teorema de unicidad. Entonces es interesante. ¿Ya? Fíjense. Y si ustedes tratan de resolver este por la ecuación, integrando la ecuación de Laplace, no es trivial. ¿Ya? Se puede, pero no es trivial. Bien, bien, entonces lo que voy a hacer es trabajar con este problema, pero recordar que el potencial que voy a obtener es el mismo en este caso. Bien. Eso es bastante... Aquí voy a colocar esta carga, aquí es donde estaba el plano, aquí esto es H. Entonces, lo más cómodo es ocupar coordenadas polares, ocupar esta distancia, que la llamamos R, y este ángulo que llamamos θ. A esta distancia la voy a llamar R más, de la carga Q, al punto P, donde voy a medir el potencial, y esta distancia aquí la voy a llamar R menos. Entonces, R más va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado más, esto de aquí es H, más H cuadrado menos 2RH coseno θ. Eso. Y R menos va a ser la raíz cuadrada de, ahora vamos a ocupar este triángulo de aquí, 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 y ahora este ángulo va a ser 180 menos θ, entonces me va a quedar R cuadrado, eso al cuadrado, más esto de aquí, es H también, más H al cuadrado, más 2RH coseno θ. Y eso, ¿ya? Y entonces el potencial va a ser Q dividido por 4pi epsilon 0, la distancia de la carga positiva al punto, 1 sobre R más, y esta 1 sobre R menos. ¿Ya? Y eso es donde R más y R menos está dado así. Con eso uno puede calcular entonces el campo eléctrico en coordenadas polares. Campo eléctrico en coordenadas polares significa que escribir el gradiente en coordenadas polares. Esto va a ser dv menos dv a de r por r unitario menos 1 sobre r dv a de θ por θ unitario. Ya, recuerden que yo les conté cómo se podía derivar esto. O sea, encontrar. O si no lo miran en la contratapa de un libro de electromagnetismo, van a tener como el gradiente en coordenadas polares. Pero esto es fácil de deducir. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen? Lo que ustedes tienen es esto. Primero un potencial, ¿ya? Y lo escribo tal cual esto es. Q dividido 4pi epsilon 0. ¿Ya? Y aquí entonces va a quedarle 1 sobre la raíz cuadrada
de lo que hay ahí, R cuadrado más H cuadrado menos 2 RH cos θ menos 1 sobre raíz cuadrada de R cuadrado más H cuadrado más 2RH cos θ. Eso es potencial. Entonces, calculemos la componente. Bueno, me interesa calcular la componente θ del campo eléctrico por una razón que les voy a decir. Puedo derivar con respecto a R o puedo derivar con respecto a θ. Aquí voy a calcular esta. E sub θ. La componente θ es menos 1 sobre R de B a de θ. ¿Ya? Eso, me falta el 4pi. No, esto va a ser igual a Q dividido 4pi epsilon 0. 1 sobre R. Ya. Y ya derivamos con respecto a θ. Ya, el primer término va a ser este de ahí. Va a quedar R cuadrado más H cuadrado menos 2RH coseno θ elevado a 3 medios. Y la derivada con respecto al ángulo θ de esta parte. Ya aquí arriba va a pasar menos un medio de la derivada, porque esto no es, por la derivada de lo que hay dentro de la raíz, que tiene un signo menos, que es ese signo menos que está ahí, un 2 el RH, y la derivada de coseno, que es menos 0. ¿Ya? O sea, hay 3 signos menos. Uno que es propio de ese, otro porque estoy derivando algo que está en el denominador, y otro porque la derivada de coseno es menos 0. ¿Ya? Y aquí tengo otro signo menos que es de este de acá. Ese signo menos de ahí. ¿No? Y entonces, ya. Y acá derivo de nuevo este menos. Y voy a colocar. Ahí está. Aquí va a quedar R cuadrado más H cuadrado más 2RH coseno θ elevado a 3 medios. Y aquí, entonces, este menos es ese menos. Aquí queda un 2RH por la derivada del coseno, que es menos seno θ. ¿Ya? Y un factor menos un medio que proviene de la raíz. Menos, al derivar, va a quedar un menos un medio por RH. Ya. Entonces esto va a quedar. Ya. Ok. Y noten que este con menos y menos va a dar un menos. Este un menos con menos también va a dar un menos. ¿Ya? Ya. Esa es la componente θ del campo eléctrico. ¿Ya? Que bueno, no puedo hacer mucho más porque los denominadores son distintos. Pero hay algo en particular que yo quiero calcular. Ese es el campo eléctrico aquí. Ahí está la carga. Y este es el problema original. Entonces, el campo eléctrico que yo estoy calculando ahí en el problema imagen y en este problema son los mismos. A mí me interesa, si ustedes están parados aquí, el campo eléctrico ahí va a ser creado por esta carga, que va a apuntar hacia allá, y estas cargas negativas que están en esta zona de alguna manera
que van a apuntar ciertamente para acá, de alguna forma. O sea, este campo eléctrico que yo acabo de calcular es más o menos así. ¿Ya? Entonces la componente teta del campo eléctrico, esto es el ángulo teta, esto es R unidad y el vector teta unitario es perpendicular a este. Y este sería el campo eléctrico más o menos. Entonces, si ustedes se fijan, a medida que yo me vaya avanzando, me voy acercando al plano, voy calculando el campo eléctrico más cerca del plano, voy a llegar aquí. Cuando me llegue al plano, ¿ya? Este campo eléctrico va a estar apuntando hacia allá. ¿Ya? Esta es la carga Q, ¿ya? Y estas son las otras cargas. El campo eléctrico tiene que ser, bueno, está apuntando hacia, sí, lo voy a colocar ahí porque existe a este lado de allá. Pero es perpendicular. ¿Ya? Y ¿cuánto vale el ángulo teta aquí? El ángulo teta es este, va subiendo y entonces en teta igual pi medio estamos sobre el plano. Y eso es lo que a mí me interesa calcular. Me interesa calcular el campo eléctrico justamente sobre el plano. Noten que el campo eléctrico apunta para acá. Entonces, voy a evaluar esto sobre el plano. Si evalúo esto sobre el plano, el coseno de pi medios es 0, ¿no es cierto? Coseno de pi medio es 0. Coseno de pi medio es 0. O sea, este denominador va a quedar r cuadrado más h cuadrado elevado a 3 medios. Y estos dos denominadores van a ser iguales. Y los numeradores, el seno de pi medio vale 1. Pero esto tiene menos, menos y menos. O sea, esto va a ser menos 2RH. Y este de acá también va a ser negativo, también vale 1, va a ser menos 2RH. O sea, se van a sumar estos dos términos en teta igual pi medio. ¿Ya? Ahí arriba, o sea, el teta igual pi medio no arriba, sino que cuando el ángulo es pi medio, yo voy a tener que la componente teta en teta igual pi medio, componente teta de campo eléctrico teta igual pi medio, va a ser igual a ya, esos son menos, y ahí va a tener un más. Está menos un medio por menos más. Ya. Entonces, me va a dar Q dividido por 4 pi epsilon 0. Este es el signo menos de ahí. Y aquí me va a dar el 2 se va a cancelar con ese 2. Aquí me va a quedar menos. Me va a quedar menos 1, no, menos RH dividido por R cuadrado más H cuadrado elevado a 3 medio. ¿Ya? Y el ángulo teta, ya, menos RH, R cuadrado más H cuadrado a 3 medio. ¿Ya? Y esto me va a dar entonces el campo eléctrico en la
superficie. Esto me va a dar 2RHQ dividido por 4 pi epsilon 0 R cuadrado más H cuadrado. Leo a 3B. ¿Ya? Que esta componente sea positiva significa que apunta en la dirección de teta unitario. Pero teta unitario es sobre la superficie, es para acá. Esto es teta unitario. Eso. ¿Ya? El ángulo teta unitario es así, R unitario es así. A medida que voy avanzando, ¿ya? Queda así. Entonces, y ahora yo voy a relacionar este campo eléctrico con la densidad de carga en el plano. Pero en el plano conductor, la normal al plano es esta. Va en la dirección z unitario, que es menos teta unitario en pi medio. El vector teta unitario apunta hacia allá. El vector z unitario apunta hacia acá. ¿Ya? Así que esa es la normal. Y lo que dice lo que nosotros hemos demostrado, que la densidad de carga sobre la superficie de un conductor es igual a la componente normal del campo eléctrico. En este caso, entonces, voy a tener la componente teta, creo que es teta, por teta unitaria, punto n, la normal. Pero estos dos dan menos 1, porque hay uno que apunta por allá y otro para acá. O sea que sigma es menos epsilon 0 por sub teta evaluado en pi medios. Estamos sobre la superficie. Eso significa entonces que la densidad de carga es epsilon 0 veces este valor. O sea, el epsilon 0 se cancela, S2 cancela S2, va a quedar entonces RHQ, ¿ya? Dividido por 2 pi, el epsilon 0 se cancela, R cuadrado más H cuadrado, elevado a 3 medios, con un signo menos. O sea, la densidad de carga sobre el plano efectivamente es negativa, tal como yo les había advertido. ¿Ya? La densidad de carga sobre el plano es negativa. ¿Ya? Preguntas. ¿Ya? El campo eléctrico quedó calculado en todo el espacio, pero a mí me interesó en particular evaluarlo sobre el plano. ¿Para qué? Para calcular la densidad de carga. Pregunta. ¿Quién se atreve a hacer una pregunta? A ver. El profe preguntaron por el chat cómo calculó el pi medio, de dónde lo sacó. Ah, aquí. Voy a hacerlo de nuevo. En coordenadas polares, ¿ya? Yo estoy calculando el campo eléctrico ahí, en R teta, donde esto es teta y esto es R. El vector unitario R es S y el vector unitario teta unitario es S. ¿Ya? El vector unitario R unitario es coseno teta por, supongamos esto, z, por z más seno teta i. Voy a colocarle a este y y. ¿Ah? Y el teta unitario
es menos seno teta z unitario más cos teta y unitario. Ya. Esos son los dos vectores unitarios. Pero yo quiero el campo eléctrico sobre el plano. Entonces tengo que pararme muy por ahí, más cerca todavía del plano. El ángulo teta creció, el vector unitario teta es perpendicular al radio. Este ángulo teta está creciendo. Cuando estoy sobre el plano, esto vale pi medio. Entonces estoy evaluando el campo eléctrico justo sobre el plano. De ahí salió el pi medio. ¿Bien? ¿Está más claro? Sí, ya, ok. Gracias. Entonces, así, bueno, ustedes pueden calcular la componente R del campo eléctrico, evidentemente que tiene que ser 0 sobre el plano, porque no puede haber componente paralela al plano, así que ustedes pueden verificar en las expresiones anteriores que cuando lo evalúan en pi medio, les tiene que dar 0 la componente radial. Ahora, visto de frente, el plano está así. La carga está aquí. Está frente al plano. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que han probado es que la densidad de carga es más o menos así. Cerca es así, después va mucho más. Así que ustedes podrían integrar esto utilizando ahora no el mismo sistema de coordenadas, sino que un sistema de coordenadas en el plano, donde este va a ser R, y ustedes van a integrar esto en un ángulo phi. Entonces van a hacer, ustedes pueden integrar la densidad de carga, que está ahí, sigma por ds prima, llamémosle. Es ds prima. Que es R de phi. Sigma por R de phi. Integrar entre 0 y 2pi el sigma este que tenemos aquí. ¿Ya? Este es el sigma. ¿Dónde está? Acá. Esto es menos. Esto lo van a integrar ahí. ¿Ya? Van a multiplicar por R de phi y van a integrar R entre 0 e infinito y phi entre 0 y 2pi, y eso debiera darles que R de phi entre 0 y 2pi entre 0 y infinito, esto tiene que darles menos q. Ya hagan ustedes integrales directas. ¿Ya? Es integrales directas, no tiene ningún truco. Y van a demostrar que la densidad de la cantidad total de carga inducida sobre el plano es exactamente menos q. Y este, como digo, es uno de los problemas que se puede resolver con este método llamado imágenes, que está basado en el teorema de unicidad. Hay varios problemas que se pueden hacer, pero es un número finito, ¿ya? No hay tantos que se puedan resolver. Pero son importantes. Este problema, por ejemplo, es relevante cuando tienen un ion ya negativo o positivo que está acercándose a por ejemplo, a un electrodo, alguien que va a hacer electroquímica, ¿ya? Importa la interacción entre esa carga y este conductor. Bueno, en la próxima clase les voy a decir cómo se resuelve el problema de una carga frente a un plano
conductor que tiene un potencial arbitrario. Eso es bastante simple, ¿ya? Y vamos a ver también el caso de una carga puntual frente a una esfera conductora, que eso es un poquito más sofisticado, ¿ya? Ya. Y después de eso, bueno, creo que me voy a saltar directamente a trabajar electrostática en medios dieléctricos, ¿ya? O sea, cuando coloque un material no conductor, ¿ya? Entre medio. Bueno, preguntas. ¿Me escuchan bien ahora? Pues me interesa referirme a lo que me preguntaron sobre las evaluaciones. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, se Creo escucha. que se escucha bien. La idea, o sea, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Le voy a ir dando esas tareas como para que ustedes se entrenen, para que sepan el nivel al cual se les va a preguntar en el instante en que nos podamos encontrar y ustedes puedan dar un examen presencial. Como eso puede pasar un tiempo, ¿ya? Y ustedes van a estar preocupados de que se van a jugar una nota en solo un examen. Lo que yo tengo pensado es darles al menos 2 oportunidades. Se da un examen, ya la persona no alcanza la nota mínima, y 15 días después algo que calce con lo que la escuela nos va a dar de tiempo, puede ser un poco más de tiempo, no sé, pero supongamos 15 días al menos, puede repetir el examen, ¿ya? Y yo incluso no tengo ningún problema en dar una tercera oportunidad una semana después, siempre que calce con lo que hace la facultad. Lo que yo tengo que probar solamente es que ustedes en algún instante muestran que manejan una cierta cantidad de conocimientos que yo voy a considerar mínima. Puede que aprueben a la primera, pueden a la segunda o pueden a la tercera. ¿Ya? Esta es una alternativa que se ocupa en otros países de forma normal. No hay evaluaciones intermedias. Aquí obligatoriamente no van a haber evaluaciones intermedias con nota. Eso que yo les doy como tarea a ustedes lo pueden considerar, como digo, trabajarlo seriamente de forma independiente y pedir que se les corrija, o bien mirar la pauta de corrección que se les va a entregar. ¿Ya? Pueden preguntarme a mí, como hoy día me preguntaron al comienzo, no hay ningún problema, yo los puedo guiar, pero ustedes tienen que hacer solos en algún instante el trabajo, o sea, sentarse y hacerlo en detalle, o sea, no basta con decir, mira, yo sí ya lo sé, esta cuestión se hace así, asá, y más o menos así. No, hay que sentarse y trabajar durante 1 hora y media como si estuvieran haciendo una prueba. ¿Ya? Eso para eso. Profe, Diga. ¿y no hay alguna posibilidad de que esas tareas valgan algún porcentaje a que el examen valga totalmente el 100% de la nota final? Porque igual es demasiada la presión que se ejerce teniendo solamente una evaluación, aunque sean 1, 2 o 3 oportunidades, la presión es mucha que sea solamente el examen, la evaluación final. Mira, yo te voy a decir que yo como alumno viví ese sistema, ya sé dónde uno está parado. No, eso no es una presión muy alta. Es tal vez en el primer examen te puedas sentir un poco, digamos, incómodo. En el segundo ya no tanto. Y en el tercero bastante menos. Porque se supone que todo ese rato va a estar estudiando. ¿Ya? Y uno no está, tienen que entender, no está con la idea de que salgas mal. No, al revés.
uno está con la idea de preguntarles aquello que uno considera que es más o menos básico, ¿ya? Así que no se pongan, digamos, en esa posición de que va a haber tanta presión. No, yo creo que dan el primer examen y la presión se va a desinflar porque ya van a saber de qué se trata más. Y ciertamente uno va preguntándoles como al mínimo que uno puede preguntar. Yo nunca les voy a preguntar una trivialidad así absoluta, díganme 2 más 2 es 4, no. Pero no debiera ser problema. Así que no se angustien por esa cosa, eso se ocupa en todas partes, ustedes son más que capaces, ¿ya? Como estudiantes, de funcionar con un sistema así. No me gusta el otro sistema porque no hay ninguna manera que yo pueda chequearlo ya seriamente de en cómo están. Pero ustedes sí se pueden chequear, porque porque los profesores auxiliares van a corregir como si lo que ustedes le están pasando fuera un examen que han hecho ustedes. Ustedes se van a dar cuenta dónde están parados. Así que eso es el... Profe, y aparte de estas tareas sin nota y de estas 3 instancias de examen, ¿habría la posibilidad de un preexamen, por así decirlo, sin nota como para que nos hagamos una idea y igual se nos quite algo de la presión que se va a acumular al final del semestre? Bueno, yo lo que puedo hacer es que la última tarea que les vaya a dar, la que voy a llamar tarea, vaya a ser del calibre del examen, ¿ya? Y con eso, ¿ya? Yo no tengo problema en eso, ¿ya? Profesor, una pregunta. ¿Esto es en el caso que los exámenes sean presenciales? ¿Cómo? Disculpa. ¿Que esto es en el Sí, caso que los exámenes son presenciales o da lo mismo si es presencial o no? claro, como que en caso de que no pudiéramos hacer el examen presencial, igual lo haríamos online, o ahí se vería otra opción. Mira, yo personalmente no barajo ninguna otra opción que sea presencial. Yo pienso, ya, mi posición es que si el semestre se alarga más, que se alargue más. Pero la verdad es que ustedes tienen que tener una nota que uno sepa a ciencia cierta de que son capaces de hacerlo en forma presencial. Todos los demás esquemas que son online, la verdad es que no son muy serios. Y yo, o sea, a mí no me gusta ya estar colocando una nota que yo no estoy 100% seguro, o por lo menos razonablemente seguro, de que corresponde al conocimiento que el estudiante tiene. ¿Ya? Yo espero que la facultad no haga, digamos, eso de exámenes online, porque ya la experiencia del semestre pasado indica que eso no funciona. ¿Ya? Y se sabía antes también que no iba a funcionar. ¿Ya? Entonces yo no estoy de acuerdo con esa opción. Ahora, finalmente, como les digo, uno, o les he dicho antes, uno funciona en una institución. Y si la institución decide hacer algo que a mí no me gusta, voy a tener que tratar de hacerlo lo mejor posible para cumplir con la norma que da la institución. Pero yo, al decano, a los directores del departamento, a los directores de escuela y a todos, les he dicho mi manera de pensar. A mí esa de evaluaciones online a mí no me sirve. ¿Ya? Es por eso que yo estoy dispuesto, como te digo, a hacer los exámenes de esa manera. Y eso lo hemos hecho en el pasado, les digo. No, esto no es novedoso. ¿Ya? Así que no es la primera vez tampoco que hay problemas en la facultad. Lo que pasa es que ahora esta idea de hacer cosas online, esa es novedosa. Pero yo sé por experiencia, ¿ya? Y digo la experiencia inmediata desde el semestre pasado, ¿ya?
Eso no camina. Profe, Diga. pero es que en verdad creo que a lo que iban mis compañeros es que más que si se alarga o no el semestre, cosa que yo veo igual poco probable que se alargue en sí, porque el semestre hasta ahora ha ido, o sea, obviamente no funcionando normal, pero ya sigue un calendario que tiene término y el término no debería ser tan distinto al término que se tenía antes de la pandemia. Entonces, a lo que yo creo que iban ellos es que hay un punto en el semestre donde ya tienen que tener las notas puestas y las actas listas. ¿Y qué pasaría si en ese punto o sea, no es factible un examen presencial? ¿Cómo en ese punto? Porque para que se pueda hacer un examen presencial tienen que estar las condiciones. Onda, que la pandemia esté controlada y que sea seguro. Pero nadie nos asegura que para ese punto vamos a tener esas medidas de seguridad. Bueno, nadie lo asegura, nadie lo puede asegurar. Y dependiendo de cómo estén las cosas, uno tiene que actuar. O sea, si en ese instante, digamos, la facultad decide no alargar el semestre, no hacer eso y insistir en un examen online, habrá que tratar de hacer un examen online. Lo mejor que a uno se le puede ocurrir, pero yo sé cuál es el resultado. Así que, pero te digo, es más que eso, no se puede hacer. No hay ninguna nota online, ¿ya?, que tenga, para mi modo de ver, validez, ¿ya? Pero es que igual si se compara como fue el semestre pasado igual fue todo, y yo lo voy a decir sinceramente, muy a la rápida. Y ahora ha habido mucha más planificación y personalmente yo he tenido ramos donde no han hecho evaluaciones y han sido de muy buena manera echar las evaluaciones, porque ahora hay más preparación y el semestre pasado ni siquiera tuvimos como clases online, así como por Zoom, sino que fue como, ok, tomen material y hagan esta tarea. Este semestre igual ha sido diferente en comparación al semestre pasado. Igual, pero te digo, yo no puedo, o sea, y no tengo ninguna forma de chequear cuál es el grado de conocimiento de un estudiante. Ya, fíjate, ya lo que se llaman exámenes escritos dan solo una idea de lo que sabe el estudiante. En el pasado te estoy hablando ya de 20, 25 años atrás, este mismo curso tenía exámenes orales, porque en un examen oral uno sabe a ciencia cierta cuál es el nivel de conocimiento. Pero toda esta cosa se ha ido por razones diversas, de cantidad de alumnos, de muchas cosas, se ha ido simplificando. Pero yo ya vi que un examen online no significa nada. O sea, tener en un examen online digamos, un promedio de 6,5, cuando uno sabe que ese mismo examen lo he tomado 30 veces en mi vida, con un promedio de 4,8, me está diciendo que ahí hay algo raro, ¿cierto? Entonces yo no quiero llegar a eso. Yo quiero que realmente estar seguro de que la nota que ustedes tienen es la que corresponde al grado de conocimiento. Sí, digamos, las condiciones son tales que la facultad decide hacer otra cosa, yo ya sé que la nota que voy a poner no corresponde a un grado de conocimiento. Corresponde a una situación, digamos, de pandemia. O sea, es nota de pandemia, pero no nota de conocimiento. Profe, y la posibilidad, porque como por lo que he entendido, está esperando que sea presencial, ojalá, el examen, porque no creen en la efectividad como de pre-online, que sí, igual yo estoy de acuerdo, pero ¿y hacer un examen oral online?
Es que Pero mi problema es que sea presencial. es imposible que sea oral online, pues no hay manera de que yo pueda hacer una cosa así, ¿ya? Tendrías que idear un sistema, bueno, bastante sofisticado, ¿ya? Ya. No, a lo mejor se puede, ¿te fijas? No sé, tendrías que ser en un lugar determinado. El alumno tendría que ingresar solo a una sala muy particular. Y es Ah, ya. prácticamente como esencial, ¿no es cierto? Mm. Pero yo les sugiero que no, por el momento no le den mucha más vuelta al asunto y veamos cómo va a evolucionar esto y de asegurarme de un cierto grado de conocimiento, pero por otra parte también voy a respetar lo que la facultad diga, me guste o no me guste. ¿Me entiendes? ¿Profe? ¿Ya? Eso, tengan la certeza que sin nota no se van a quedar. ¿Ya? ¿Ya? Profe, eso, ¿le puedo preguntar sobre el sistema de evaluación que va a tener? ¿Va a tener como aprobado o reprobado o nos va a poner como una nota así? Un 2, un 5, un 3, por ejemplo. No, yo voy a poner, en principio yo voy a poner nota. ¿Ya? Ah, ya. Ahora, si alguien me dice, porque ustedes deben tener una nota, ¿ya? Tendría que haber, pero si la facultad dice, miren, ya, vamos a hacer el examen aprobado o reprobado. Bueno, eso lo tiene que decidir la facultad, ¿ya? Yo lo que estoy tratando de hacer es, o pensando en que ustedes van a ir estudiando a la tasa que yo les digo y van a aprender, ¿ya? Van a chequear ustedes semanalmente con esas tareas cuánto están sabiendo, ¿ya? Si tienen problemas, van a preguntarme a mí o al auxiliar, ¿ya? O sea, incluso no puede tener más sesiones si necesitan conmigo que algunas clases de consulta, no sé. O sea, todo lo que yo pueda hacer para que ustedes realmente aprendan, yo lo voy a hacer. Pero yo quiero chequear que ustedes saben. Gracias, profe. Mira, gracias, profe. Ya, Gracias. Chao. chao. Profe, Diga. lo que pasa es que yo le envié un correo la semana pasada y al parecer no lo ha visto. A ver, ¿de qué decía el correo? El correo era sobre las clases, lo que pasa es que a algunos nos está igual costando llevar el ritmo o mantener la concentración durante toda la clase. Entonces en el correo iban como algunas propuestas que teníamos para mejorar, ¿cómo se llama?, el rendimiento que nosotros tenemos durante la clase. Oye, y Por dime, ejemplo, que después de 50 minutos, de un recreo de unos 5 minutos, como para descansar de todas las letras que estamos viendo y después retomar un poco la clase. Porque estas medidas son igual implementadas por algunos profesores en otras clases, donde, por ejemplo, dividen el bloque en dos y en la mitad del bloque hacen una pausa o un break para que podamos distraernos o después retomar nuevamente con más concentración la clase, o lo que hacen también es acotar la clase a 1 hora y sin parar, pero ya, no la 1 hora y media completa sin ninguna pausa, porque al final nosotros ya venimos de otras clases frente al computador, llegamos a esta donde seguimos acá también durante 1 hora y media más, en la que si uno se pierde 1 minuto o 10 segundos, ya perdiste el ritmo, ya no cachaste en qué va el profe la pizarra. ok, si no tengo problema, ¿no? Desgraciadamente no había leído tu correo, así que sí, me parece normal. Yo creo que uno puede hacer, digamos, 45 minutos y parar
10 y terminar haciendo 20 minutos más y punto. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Y No, lo otro es que se podía subir nuevamente sus apuntes, que estaban bastante buenos y completos, y cuando uno los revisa antes de la clase, ya llega con una idea de lo que uno va a ver, entonces se hace mucho más fácil comprender lo que el profe está explicando. Eso también Bueno. sería como una buena manera de mejorar la comprensión que nosotros tenemos frente a las clases, porque igual el ramo es denso y hay cosas que son complicadas que tal vez en la clase misma uno no lo entiende o tampoco le surgen dudas instantáneamente. En cambio, si uno revisa la materia antes y llega a la clase, ahí a veces surgen dudas que puede solucionar de manera más fácil. De acuerdo. Ok, voy a tratar de... voy a escribirle en la clase como se la había hecho y mandarle las fotos y toda la cosa. Ya. Por favor, porque funcionaba bastante bien. All Sí, right. profe, era súper bueno. Así Ya, surgen. gracias. Profe, yo tengo una última acotación que me di cuenta ahora. Miren. Que yo igual me conecté a las, como un minuto antes de las 12 y la clase ya había empezado. Entonces igual me costó como tomar el ritmo como Disculpa. desde el Ya. principio. Por si Ok. podría partir quizás 2 minutos después de las 12 para los Ok. que llegamos atrasados. Ok. Ya. Por favor. Ya, gracias. Ya. ¿Algo más? Eso, profe, muchas gracias por considerar las propuestas. Ok, ya. Y cualquier cosa que se me olvide a mí de considerar, me dicen de inmediato. No lo hizo. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Ok, ya. Chao, que esté bien. Chao. Chao. Chao.